Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos. Soy Eva, profesora del curso de bomberos, y en esta clase de hoy vamos a dar el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Vamos a dar teoría y preguntas de exámenes oficiales. Hemos ido viendo exámenes y hemos ido sacando las preguntas del reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y os explicaremos lo que es la teoría. Bueno, en primer lugar, ¿habéis podido estudiar un poquito este reglamento? ¿Os habéis hecho esquemas? Ismael, sí, perfecto. Venga, pues es bueno que vayáis con los esquemas porque así, con estas preguntas, tenéis que comprobar a ver si realmente lo que os habéis puesto en los esquemas os entraría en las preguntas. Entonces, si sabéis si esos esquemas están bien hechos o no están bien hechos. Y si lo tenéis memorizado todo, perfecto. Daniel dice que va a ser de memoria. Venga, pues vamos a probar cómo vais de memoria y con esos esquemas que os habéis tenido que hacer. Bueno, en primer lugar, no tenéis que confundir el Código Técnico de Edificación con el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. El Código Técnico de Edificación únicamente es para regular el sistema de incendios en edificios. Sin embargo, el Reglamento de Seguridad contra Incendios es para establecimientos industriales. Luego veremos más adelante el ámbito de aplicación. Bueno, este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones siempre de uso industrial, importante, para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. Como veis, es en el uso industrial. Vamos con la primera pregunta, de la Diputación de Vizcaya. Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, ¿en cuál de estas actividades se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios? Os da 4 posibilidades. Actividad de almacenamiento ubicada en edificio de tipo A y su superficie total construida es de 100 metros cuadrados o superior. Actividad en tipo B con riesgo intrínseco alto y superficie construida es de 500 metros cuadrados o superior. Actividad de producción en edificio tipo A con una superficie construida de 150 metros cuadrados o superior. Y actividad de producción en tipo B con el nivel de riesgo intrínseco alto y superficie de 1000 metros cuadrados. Vale, por aquí ya veis dónde está. Lo que os tenéis que fijar aquí, ¿de qué os hablan? Pues de actividad de almacenamiento, aquí actividad de almacenamiento, de producción y de producción. Y luego os dicen en qué edificio está ubicado y el tipo de riesgo intrínseco que tiene. Si tiene riesgo alto, bajo o medio. Y luego la superficie. Vale, pues por aquí dicen que la D. Vamos a repasarlo. Las actividades en el anexo 3 están los requisitos de las instalaciones de protección contra incendios. Entonces, en los sistemas automáticos de detección de incendios divide entre actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas de almacenamiento y las actividades de almacenamiento. Luego, dentro de las de producción, distingue si está en tipo A, B o C. Y dentro de las de almacenamiento lo mismo, A, B, C. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que saber exactamente, luego lo veremos más adelante, que es un edificio tipo A, tipo B, tipo C. ¿Vale? Pues dentro de la de tipo A, la superficie tiene que ser de superficie construida de 300 metros cuadrados o superior. En los de tipo B ya diferencia entre el nivel de riesgo intrínseco medio o alto. Y en los de tipo D, lo mismo. Y aquí, lo mismo. En tipo B ya diferencia entre riesgo intrínseco medio y riesgo intrínseco alto. Y en los de C, lo mismo. Esto es importante que os hagáis esquemas y memoricéis todo, porque como veis, os pueden preguntar por este sistema automático de detección de incendios, donde puede estar. Tenéis que tener claro, es un poco engorroso de estudiar, pero tenéis que hacer un esquema de forma que lo podáis memorizar, diferenciando cada uno de los usos, si es de producción o de almacenamiento. Bueno, pues con esto vemos que la A no sería, ya que para la A sería una superficie superior a 150 metros cuadrados, siempre que sea almacenamiento y de tipo A.
Aquí en tipo A no diferencia entre el riesgo intrínseco. Luego la que sí que sería correcta sería la B. Por lo que de aquí no habéis contestado ninguno bien. Importante que os memoricéis este anexo. Sería la B, ya que es una actividad de almacenamiento ubicada en el edificio tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 metros cuadrados o superior. La C sería incorrecta, ya que habla de 300 metros cuadrados y no 150. Y la D sería incorrecta porque la actividad... Claro, aquí habla de la D, claro, se ha confundido Iván, porque aquí habla de una superficie total construida inferior a 1000 y realmente dicen que tiene que ser mayor de 1000. Por eso la D que sea incorrecta. De aquí que muchos os hayáis confundido y me hayáis marcado la D. Bueno, los tipos de establecimientos. Vamos a repasarlos ahora porque las siguientes preguntas se centran mucho en los exámenes oficiales en los tipos de establecimientos. Tenéis que tener claro que existen dos tipos de establecimientos. Los que están siempre industriales, los establecimientos industriales ubicados en un edificio y establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos y no son edificios. Vale, pues importante, los ubicados en un edificio pueden ser de tipo A, B o C. Y los que están en espacios abiertos tienen que ser tipo D o tipo C. Dentro de los edificios, los tipo A, ¿cuáles serían? Pues los que ocupan parcialmente un edificio. Aquí tenemos un edificio y el establecimiento ocuparía una parte de ese edificio. Eso sería tipo A. Tipo B, pues ocupa totalmente un edificio adosado a otro u otros edificios, que sería este. Y la distancia entre otro edificio es menor o igual a 3 metros. También se puede considerar como tipo B los que ocupan una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, con cubierta independiente y que siempre se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes. Este también sería tipo B. Y el tipo C sería lo mismo que el tipo B, pero con una distancia mayor o igual a 3. Sí, os seguís quejando del ruido, ya lo siento. La siguiente clase la haremos en una sala. Vale, pues estos serían los tipo A, B y C, que serían en edificios. Y luego tenemos los tipo D y tipo E, que son actividades en espacios abiertos, que no constituyen un edificio. ¿Cómo sabemos si es tipo D o tipo E? Pues tipo D sería si algunas fachadas carecen totalmente de cerramiento lateral, o sea, esta podría tener cerramiento lateral y esta no, o sea, dice algunas, no todas, y puede estar totalmente cubierto esta zona de aquí. Y sin embargo, el tipo E únicamente puede estar cubierto menor o igual al 50% de su superficie. Por ejemplo, si esto tuviera 100 metros cuadrados, pues solamente podría estar cubierto en los 50 metros cuadrados. Y algunas fachadas en la parte cubierta carecen totalmente de cerramiento lateral. Si esta fuera la parte cubierta, pues algunas fachadas de la parte cubierta no tendrían cerramiento lateral. O sea, estaría abierto, sería un espacio abierto. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto sería un edificio tipo B, siempre y cuando esta distancia fuera menor o igual a 3, porque ocupa totalmente un edificio adosado a otro u otros edificios. Como veis, adosado no tiene que ser pegados totalmente. Y esto sería el ejemplo de tipo D, que sería un espacio abierto. Tendría su cubierta aquí, aquí tendría una zona cerrada, pero todo eso de aquí estaría abierto. Entonces sería un tipo D. Vamos con la siguiente pregunta. Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios, en los establecimientos industriales, el número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan una serie de condiciones. ¿Cuál de estas es una de esas condiciones? Vale, pues nos tenemos que fijar en el anexo que regula los hidrantes exteriores. Vamos a ver cuál sería. Pues en el caso de la... Vale, por aquí. Vale, muy bien Ismael, muy bien Daniel. Pues sería la C. La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros medidos horizontalmente desde el desplazamiento del hidrante. Vale. La A
no sería correcta porque dice que al menos uno de los hidrantes situado a ser posible de la entrada deberá tener una salida de 150 milímetros. No es así porque indica que tiene que ser de 100 milímetros. Y la B dice que la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio de zona protegida mediante medida perpendicularmente a la fachada debe ser al menos de 3 metros. Y no es cierta porque tiene que ser al menos de 5 metros. Y luego la D nos dice que los hidrantes deberán ser de tipo arqueta o bajo a nivel de tierra. Y esta no es cierta ya que no hace diferencia de cómo tiene que ser ese hidrante. Vamos a verlo con una infografía. Me gusta poneros dibujos para que os acostumbréis vosotros también a la hora de hacer esquemas de hacer estos dibujos y lo veáis todo más claro. Vale, lo que nos dice la hora de implantación de los hidrantes, que la zona protegida por cada uno de ellos está cubierta por un radio de 40 metros. Pues si este es el hidrante, haríamos una circunferencia con un radio de 40 metros y esto sería la zona protegida. Luego, los hidrantes que están cerca de la entrada tienen que tener una salida de 100 milímetros. Y luego la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite interior de la fachada sería el límite de la fachada. Tiene que ser al menos de 5 metros, o sea que tienen que estar separados con poco de 5 metros. El tipo de hidrantes. Una de las respuestas nos decía que el hidrante tenía que ser tipo arqueta, que sería este de aquí. Y realmente no hace diferencia entre el tipo de hidrantes que tenemos que tener. O sea, que podemos tener un hidrante de columna húmeda o de columna seca o hidrante de arqueta con 2 salidas. ¿En qué caso, por qué se eligen un hidrante u otro? Pues el hidrante de columna seca, que muchos alumnos me han mandado siempre dudas de que lo confunden con la columna seca que se coloca en los edificios, pues el hidrante de columna seca, al contrario que la columna seca, sí que está conectado a una red de abastecimiento, que quiere decir que siempre tiene agua a disposición de que el bombero ponga aquí las mangueras. Entonces, esto se pone en... Laura dice que sin jara cuando se quedan sin sangre. Y ya te salen las citas. Vale, ya lo siento por el pelo. Bueno, lo que os decía, que los hidrantes de columna seca siempre están conectados a una red de abastecimiento. O sea, que aunque se llamen columna seca, sí que están conectados a la red de abastecimiento. Lo único que esta zona de aquí no tiene agua porque se instalan en zonas con temperaturas muy bajas para que no se congele esto de aquí. El hidrante de columna húmeda, pues es el que se utiliza normalmente, que tiene toda la columna de agua. Y el hidrante de arqueta es aquel que se usa en zonas que podemos ver que por paso de camiones podemos estropear esta columna y se coloca bajo tierra. Este hidrante tiene el inconveniente de que la apertura es mucho más rápida esta que esta de aquí, porque si tiene que el bombero abrir la arqueta y luego abrir las salidas, siempre va a tardar más que en este tipo de columnas, o sea que es más fácil acceder a este tipo de columnas, perdón, a este tipo de hidrantes que a este de aquí. María dice sistema de normativa contra incendios. Sí, así es. Esto es del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Los hidrantes os los estoy explicando para que os hagáis una idea, ¿vale? Luego en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios también os explican los hidrantes cómo tienen que ser. Siguiente pregunta. Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente y siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes a... Esto lo acabamos de ver ahora en la infografía de los tipos de naves. Acordaros que teníamos el tipo de nave A, B y C de edificios y el D y el E que eran espacios abiertos. A dice tipo B únicamente cuando su riesgo intrínseco sea bajo, tipo A en todo caso, tipo C o tipo B. A ver si nos sabéis decir. Bueno, por aquí contestan la A, la B, la A. Bueno, veis que habla de nave adosada. En ningún momento cuando hemos hablado del tipo de naves, hemos hablado de riesgo intrínseco. Únicamente hemos visto su ubicación. Vale, por aquí no sé si me contestéis B de tipo B o la respuesta B.
Cuando contestéis B, ¿qué queréis decir? ¿Tipo B o la respuesta B? La respuesta B. Vale, pues la respuesta correcta sería el tipo B. La respuesta D. Zeus, muy bien. Os pongo otra vez la infografía. Es importante que memoricéis esto y que entendéis perfectamente cada uno de los tipos de naves, porque la mayoría de las preguntas que hemos encontrado en exámenes oficiales iban en relación a esta clasificación. Entonces, lo que os he explicado antes, establecimientos industriales ubicados en edificio A, B y C, y lo que son espacios abiertos D y E. Pues como nos habla de edificios, sería uno de estos. Y en el tipo B, lo que hemos descrito antes sería el que ocupa totalmente un edificio adosado a otro u otros edificios, siempre y cuando la distancia sea menor o igual a 3. Y aparte también indica que el tipo B es aquel que ocupa una nave adosada con estructura compartida con las contiguas con cubierta independiente y que siempre que se justifique que técnicamente el posible colapso de la estructura no afecta a las naves colindantes. Es más, María dice que es más difícil Constitución, que es más difícil este reglamento que la Constitución. Bueno, vosotros como bomberos os tienen que ser siempre más fáciles los temas técnicos. O sea que esto es cuestión de entenderlo. Es importante que entendáis esta infografía y que sepáis diferenciar cada una de las naves. Vale. Memorizar esto, porque luego habrá otras preguntas de tipos de naves. Cuarta pregunta. ¿Cuál de los siguientes establecimientos o actividades está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales? A. Un taller de reparación de vehículos destinados al transporte de personas. B. Un estacionamiento de vehículos destinados al transporte de mercancías. C. Un almacenamiento industrial con una carga de fuego de 4 millones de megajulios. Y D. Una instalación de extracción de minerales. Vale, por aquí muy bien. Daniel, Ismael, Rafael. Sí, Iván, luego os pasaremos las infografías. Zeus, Alejandro, perfecto. Veo que este sí que lo encontraréis bastante. Vale, ¿en qué nos tenemos que fijar? Sería la de una instalación de extracción de minerales. Pues nos tenemos que fijar en el ámbito de aplicación. Es muy importante que os aprendáis siempre que estudiéis un reglamento el ámbito de aplicación. ¿Qué dice el ámbito de aplicación de este reglamento? Que el ámbito de aplicación es para las industrias, tal como se define en el artículo 3.1 de la ley, los almacenamientos industriales, los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transportes de personas y transportes de mercancías, los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. Aquí os he puesto la ley 21 de 1992 por curiosidad, por si queréis. Perdón, me ha entrado una llamada. Vale, aquí os pongo la ley 21 de 1992, por si queréis ver exactamente qué se consideraría industria. Vale, luego también se aplica a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando la carga sea mayor o igual a 3 millones de megajulios. Y asimismo también se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor del reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno. ¿Vale? Las excepciones, lo que hemos hablado antes, sería la respuesta correcta sería la extracción de minerales. Es muy importante que conozcan las excepciones. No toda industria está regulada por este reglamento. Las de extracción de minerales pues tienen su propio reglamento. Las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares radiactivas, lo mismo, tiene otro reglamento que lo regula. Las actividades agropecuarias tampoco estarían dentro de este reglamento y las instalaciones para usos militares tampoco estarían. Siguiente pregunta. Los establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales cuyo riesgo intrínseco sea bajo deberán someterse a una inspección de un organismo de control facultativo con una periodicidad no superior a. Fijaros en el dato que da. Riesgo intrínseco bajo. ¿Qué creéis que puede ser? ¿1 año, 2 años, 3 años o 5 años?
Vale, por aquí contestan B, A. Daos cuenta que es un riesgo intrínseco bajo, bajo, medio y alto hay. Sería el riesgo intrínseco más bajo. Vale, muy bien, Andrés. Vale, Alejandro, muy bien. Pues serían 5 años. Como dice muy bien Alejandro, el riesgo medio, intrínseco medio, sería de 3 años. Y el que nos pregunta, el intrínseco bajo sería de 5 años. Y el alto de 2 años. Es decir, cuanto mayor es el riesgo, pues mayor es menor es la periodicidad con la que tienen que pasar las inspecciones. ¿Vale? Y también importante que os hagáis esquemas y os memoricéis. 2 para alto, 3 para medio y 5 para el bajo. Siguiente pregunta. Conforme al Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, cuando en un establecimiento industrial coexisten con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad para los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico de Seguridad de Incendios de Código Técnico de Edificación, estos espacios no industriales deben cumplir los requisitos del citado Código Técnico de Edificación siempre que superen determinados umbrales. ¿Cuál de los siguientes espacios los supera? ¿Qué significa eso? Que tenemos una nave industrial, pues que produce papel. Pues imaginaros que dentro de esa nave industrial tenemos un comedor para los trabajadores, que podría ser regulado por el Código Técnico de Edificación, o tenemos la sala de oficinas, o otras salas que pueden ser reguladas por el Código Técnico de Edificación. Pues dependiendo de esas superficies, nos indica el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales que será regulado por uno o por el otro. Entonces aquí nos preguntan dentro de qué umbrales. Vale, por aquí ya contestan la B. Nos hablan de zona comercial con superficie construida de 150, zona administrativa con superficie construida de 400, sala de conferencias para 70 personas sentadas o una cafetería comedor de personal y cocina cuya superficie construida sea de 70 metros cuadrados. Vale, lo que os explicaba, con diferente titularidad, el uso industrial será regulado por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales y el uso no industrial por el Código Técnico de Edificación. ¿Qué significa? Que tenemos un edificio, en uno tenemos un restaurante, en una planta tenemos un restaurante y en la otra planta un restaurante de una persona diferente y en la otra planta tenemos pues un taller de vehículos, pues entonces el restaurante sería regulado por el Código Técnico de Edificación y el taller por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales. Pero si tienen la misma titularidad, ese uso industrial será regulado por el Código Técnico de Edificación siempre y cuando la zona comercial y zona administrativa tenga una superficie mayor de 250 metros cuadrados. Es decir, que es una zona comercial muy pequeña, pues todo incluiría los reglamentos de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Las salas de reuniones y conferencias y la ocupación es mayor de 100 personas. Los archivos, si es mayor de 250 metros cuadrados de superficie construida o un volumen mayor de 750 metros cúbicos. Bar, cafetería y comedor de personal y cocina, una superficie construida mayor de 150 o una capacidad para servir comensales de más de 100. Y zona de alojamiento de personal, una capacidad superior a 15 camas. Vale. Por lo que si volvemos a la respuesta, tendríamos que la correcta sería la B. Muy bien, Andrés y Zeus. Si el más restrictivo es el Código Técnico de Edificación. Por eso si el tamaño de la zona es bastante grande, ya lo regula el Código Técnico de Edificación. Entonces, en la zona comercial nos indica una superficie de 150 metros cuadrados y realmente es de 250. La zona administrativa sí que sería una superficie de zona administrativa, superficie construida mayor de 250 metros cuadrados, por lo que sería esta la correcta. La sala de conferencias no sería de 70, sino sería mayor de 100. Y la cafetería mayor de 150. Vamos con otra pregunta. Conforme al Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, señale cuál de las siguientes circunstancias
no se encuentra entre las que obligan al titular de un establecimiento industrial a comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma en el plazo máximo de 15 días cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial. Es decir, si en una de estas naves tenemos un incendio, es obligación por parte del titular de que se lo comunique a la comunidad, al órgano competente de la comunidad autónoma, en un plazo máximo de 15 días. Y nos indica cuáles son los que se produzcan daños, cuáles tiene que avisar. Aquellos que produzcan daños personales que requieran atención médica externa, los que ocasionen una paralización total de la actividad industrial, que ocasionen una paralización parcial superior a 12 días de la actividad industrial, que resulten daños materiales superior a 30.000 euros. ¿Cuál de estos no se encontraría? ¿En qué caso el titular no tendría que avisar al órgano competente de la comunidad autónoma? Vale, Rafael, muy bien. La C. Por aquí dicen la D. Andrés, muy bien. Vale, pues sería la C, ya que se ocasiona una paralización parcial superior a 14 días, no a 12 días como indica. El resto sería correcto porque siempre que se produzcan daños personales y que requieran atención médica externa, cuando ocasionen paralización total de la actividad industrial y parcial de 14 días. Y luego, cuando hay daños materiales superiores a 30.000 euros, pues siempre es de obligado cumplimiento por parte del titular hacer esa comunicación al órgano competente de la comunidad autónoma. Siempre también en un plazo máximo de 15 días. Por lo que la correcta sería la C. Vamos con otra pregunta, la número 8. Conforme al Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, ¿en qué caso se deben instalar sistemas de columna seca en los establecimientos industriales? Esto es lo muy importante, que os aprendáis el anexo, cada una de las instalaciones de protección contra incendios. Pues nos dice que la A, si son de riesgo intrínseco, medio o alto y su altura de evacuación es de 15 metros o superior. B, si son de riesgo intrínseco, medio o alto y la superficie construida es superior a 5.000 metros cuadrados. C, si son de riesgo intrínseco, medio o alto y están ubicados en edificios de tipo A o B. Y D, cuando desarrollan actividades de almacenamiento, si son de riesgo intrínseco, medio o alto y están ubicados en edificios de tipo A o B. Y superficie total construida es de 3.500 metros cuadrados su superficie. Vale, muy bien Alejandro, muy bien Dani. La A. Aquí, aunque no se lo sepáis de memoria qué indica el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, únicamente tenéis que visualizar lo que es una columna seca. ¿Qué es una columna seca? Pues una columna seca es una toma que ponen en la fachada y sube verticalmente hacia arriba. Es una columna de acero de 80 milímetros que sube verticalmente hacia arriba. Entonces, que la superficie construida del establecimiento tenga una determinada dimensión nos da igual, porque lo que nos importa es la altura de ese edificio. Muy bien, Zeus, por la altura. Claro, aquí nos habla de riesgo intrínseco y aquí también nos habla de tipo de edificio y superficie. Vale, el acceso en la columna seca lo que hace es facilitar el trabajo a los bomberos para que puedan acceder a las plantas superiores. Entonces aquí el único que nos habla de alturas de evacuaciones es el A. Así que aunque no nos sepamos la teoría, sabiendo lo que es una columna seca, podríamos contestar. Así que la correcta sería la A. ¿Qué dice el Reglamento de Seguridad contra Incendios? Únicamente habla de eso. Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrínseco, medio o alto y su altura de evacuación es de 15 metros. Y las bocas de salida de la columna seca están situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos previos a ellas. Venga, siguiente. El ejercicio 9. No sé si os estáis apuntando las que vais acertando. Hay algunos que vais bastante bien. Conforme al Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan sistemas de bocas de incendio equipadas y sistemas de hidrantes, en caso de un incendio de una sola planta a nivel de rasante, el caudal y reserva de agua deberá ser. Aquí, si os habéis estudiado el Reglamento de Seguridad contra Incendios, habéis visto que tenemos una tabla que nos indica los caudales, dependiendo de las instalaciones que pongamos, de la combinación de instalaciones que pongamos.
Marc, que me oyes entrecortada. Pues es que también, pues ya lo siento, la siguiente clase, pues si no hago, haremos otra vez esta clase para que se oiga mejor. Vale. A, el caudal de agua requerido por el sistema de hidrantes y la reserva de agua necesaria para el sistema de hidrantes. B, el caudal de agua requerido por el sistema de boca de incendio equipada y la reserva de agua necesaria para el sistema de BIE. La suma de los caudales requeridos para BIEs hidrantes y la suma de reserva de agua necesaria para BIEs hidrantes. Y aquí la suma del 50% del caudal necesario para BIEs y el 50% del caudal necesario para hidrantes y la suma del 50% de la reserva de agua necesaria para BIEs y el 50% de la reserva de agua necesaria para hidrantes. Si no habéis estudiado nunca esta tabla, pues sonará todo un poquito a chino, pero es importante, sería la A. Vamos a ver dónde lo indica. Lo indicaría en esta tabla de cuadro resumen para el cálculo de caudal y reserva. ¿Para qué se hace esta tabla? Pues dependiendo del tipo de instalación que tengamos, tendremos que saber qué caudal cogemos y qué reserva de agua tenemos que tener. Si tenemos una boca de incendio únicamente, el caudal será el de la boca de incendio, porque únicamente tenemos ese tipo de instalación, y la reserva será para la boca de incendio. En el caso de que tengamos una boca de incendio y unos hidrantes, será 1 más 2, porque han nombrado 1 a la boca de incendio y 2 a los hidrantes, sería 1 más 2, pues en el caso de A, que únicamente lo ponen en esta opción, que sería edificios con plantas a nivel de rasante solamente, tenemos que el caudal tiene que ser el del hidrante, veis que pone la H, y la reserva de agua el del hidrante, independientemente del caudal que tenga la boca de incendio o no. En el caso de edificios con plantas sobre rasante, pues el caudal será la suma del caudal de la BIE más la suma del caudal del hidrante y la reserva lo mismo, será la reserva de la BIE más la reserva del hidrante. En el caso de que fuera 1 más 2 más 3, tendríamos que el caudal sería la mitad del caudal del hidrante más el caudal del rociador automático, RA. Y en cuanto a la reserva, sería la mitad la reserva del hidrante y más la reserva del rociador automático. ¿No entiendes nada de la tabla? Es que es un poco liosa, pero si lo veis tranquilamente, si tenemos aquí 1 más 2, sería esto de aquí. Esto de aquí sería 1 más 2. En este caso tenemos la opción A y la opción B. Es el único caso que tenemos la opción A y la opción B, en el 1 más 2. La opción A sería edificios con plantas a nivel de rasante solamente y la opción B sería edificios con plantas sobre rasante. En 1 más 2 tenemos que el caudal sería el caudal del hidrante, porque pone H, y en R la reserva sería la reserva del hidrante. En el otro caso, en la opción B, tendríamos que el caudal sería el caudal de la boca de incendio más el caudal del hidrante. Y la reserva lo mismo, la reserva de la boca de incendio más la reserva del hidrante. Si tenemos 1 más 3, pues 1 más 3 tendríamos que el caudal es el del rociador automático y la reserva el del rociador automático. ¿Vale? Lo que hace el reglamento es, primero, pues definirlo y luego ya lo resume todo en una tabla. Como veis, es una tabla muy engorrosa de estudiar, pero sí que lo preguntan en los exámenes oficiales. Por eso es importante que os lo estudiéis también esta tabla. Vamos ahora con el Ayuntamiento de Valladolid. Señala la incorrecta. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en edificios industriales caracteriza los establecimientos industriales según se establece en el anexo 1 por su configuración y ubicación con relación a su entorno, B, su nivel de riesgo intrínseco o sus medios de protección contra incendios. Daos cuenta que indica que señala la incorrecta. ¿Vale? Vale, muy bien Jason, muy bien Ismael, Andrés, Iván, Daniel, Rafael, Laura, perfecto. Pues sería la C, sería la incorrecta, ya que se caracteriza a los establecimientos industriales
por su configuración y ubicación con relación a su entorno, es decir, son tipo A, B, C, D o E, y por su riesgo, nivel de riesgo intrínseco, lo que hablamos de bajo, medio y alto. Nada de sus medios de protección contra incendios. En la definición de establecimiento se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de instalación o espacio abierto. Acordaros que espacio abierto sería D y E, y edificio sería A, B y C. Destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. Y estos establecimientos industriales se caracterizan por su configuración y ubicación con relación al entorno y su nivel de riesgo intrínseco. Importante que conozcáis la tipología y el nivel de riesgo intrínseco. Vamos ahora con el Ayuntamiento de Santander. La pregunta 11. ¿Qué tipo de establecimiento industrial, según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, es aquel que ocupa totalmente un edificio a una distancia igual o inferior a 3 metros de otro u otros edificios? Esto, aunque no lo hayáis estudiado, con la clase que llevamos hasta ahora, os lo tenéis que saber perfectamente. Vale, por aquí dicen tipo B, respuesta A, respuesta A. Está perfecto, pues veo que por lo menos os habéis enterado de los tipos de establecimientos industriales. Pues así sería el tipo B, porque habla de que aquel que ocupa totalmente un edificio a una distancia igual o inferior a 3 metros. Os pongo otra vez esta infografía, que es importante que la memoricéis. Sería este tipo, porque sería un edificio en el que ocupa totalmente un edificio adosado a otros edificios con una distancia menor o igual a 3 metros. Vamos con otro. ¿Qué entendemos por sector de incendios en establecimientos industriales según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales? A. En establecimientos de tipo A, B y C, el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego. En establecimientos de tipo D y E, el área definida por su perímetro. En C, la superficie del establecimiento, que puede ser compartimentada con elementos resistentes al fuego EI 120. Y la D, todas son ciertas. Por aquí estoy diciendo todas son ciertas. Hablamos de sector de incendios. Si recordáis el Código Técnico de Edificación, cómo define el sector de incendios, sería una compartimentación de un edificio. Recordad que D y E no es un edificio, es un área abierta. Y una compartimentación de un edificio puede ser de cualquier resistencia, puede ser EI 120, EI 180, EI 60. Vale, muy bien, por aquí Ismael, Alejandro, Laura, perfecto, sería en establecimientos de tipo A, B y C, el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego, independientemente de esa clasificación al fuego, puede ser EI 120, EI 180. ¿Vale? El nivel de riesgo intrínseco nos habla que los establecimientos industriales en general están constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, que son edificio, D y E, espacio abierto. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas, sectores o áreas de incendio del establecimiento industrial. Para los tipos A, B y C se considerará sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Y para los D y E se considera que la superficie que ocupa constituye un área de incendio abierta. Quedaros con eso, área de incendio abierta para D y E y el sector de incendio para A, B y C. ¿Vale? Esto sería la denominación de sector de incendio, que sería para A, B y C, sería una zona de un edificio compartimentada respecto al resto del edificio mediante elementos separados resistentes al fuego. Y en tipo D y E tendríamos un área de incendio abierta. Vale, vamos con el Ayuntamiento de Guillena. Según el artículo 2.1 del anexo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios, el establecimiento industrial que ocupa, esto es lo mismo, la infografía de antes, que ocupa parcialmente un edificio que tiene además otros establecimientos, ya sea de uso industrial, ya de otros usos, se considera que es, acordaos, parcialmente. Está el totalmente y el parcialmente. ¿Cuál sería? Vale, para aquí no hay confusión. A tipo A, B tipo B y C tipo C. Muy bien, Andrés,
Muy bien, Rafael, Laura, Javier Prieto, perfecto, Ismael. Muy bien, pues sería el tipo A. Ya eso sabéis esto de memoria. Tipo A ocupa parcialmente un edificio. Este totalmente un edificio y se diferencia del C por la distancia, ¿vale? Y en este el B tiene la peculiaridad de esto de aquí que os he leído antes, que os han preguntado en una pregunta de examen oficial, que es una nave adosada, ¿vale? Pregunta 14. En el artículo 3.1b del anexo 3 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales se establece la obligación de instalar sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de almacenamiento, si están instalados en edificios de tipo B y su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es D. Acordaros, esto también lo hemos dado antes. Los sistemas automáticos de detección de incendios se dividirían en actividades de almacenamiento y las otras actividades. Y luego, dependiendo del tipo y del nivel de riesgo intrínseco. Eso es solamente en el caso de B y C. ¿Os acordáis de esa diapositiva? Venga, por aquí decís la A. Vale, pues sería... Muy bien, Alejandro, sería la C, 1000 metros cuadrados. Tenemos esta diapositiva de aquí. Nos hablan de actividades de almacenamiento y edificios de tipo B, con riesgo intrínseco medio. Vale, pues almacenamiento nos vamos aquí, tipo B y riesgo intrínseco medio, pues sería 1000 metros cuadrados. Os repito, esto es importante que os hagáis un esquema con actividades de producción y actividades de almacenamiento. Vale, ayuntamiento de Sagunto. Vamos con la pregunta 15. Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, A. Los locales de riesgo medio deberán disponer siempre de 2 salidas. B. Los locales de riesgo alto deberán disponer de al menos 2 salidas. Y C. Los locales de riesgo alto podrán disponer de una salida cuando su recorrido de evacuación sea inferior a 50 metros. Esa es la parte de evacuación de ocupantes. Igual que el Código Técnico de Edificación tiene su parte de evacuación, pues el reglamento más o menos se estructura de la misma forma que el Código Técnico de Edificación. Vale, por aquí contestan la B. Vale, perfecto. Andrés, Alejandro, Jesús, Laura, Jason. Muy bien, Rafael. Pues sería la B. ¿Qué nos dice el Reglamento de Seguridad contra Incendios? Que los elementos de evacuación tienen que ser el origen de evacuación, recorridos, altura de evacuación, rampas, ascensores, etcétera, dimensiones de las salidas y pasillos y escaleras, características de las puertas, los pasillos protegidos y de iluminación, todo según el Código Técnico de Edificación. Y lo único que regularía el Reglamento de Seguridad contra Incendios sería el número y disposición de salidas y los recorridos de evacuación. Vale, entonces para riesgo intrínseco alto serían 2 salidas alternativas y para el medio 2 salidas si el número de empleados es mayor de 50. Bueno, pues esto sería todo. Os mando ahora si queréis las diapositivas para que podáis hacer los esquemas y ver tranquilamente las preguntas. Y como siempre es importante que tanto el Código Técnico de Edificación como el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, como el de instalaciones industriales, os hagáis esquemas de todo y os vais comparando una con otra. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a la clase y os espero en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Un saludo.